Doña Linet, como mujer, ¿cuál usted cree que ha sido el desarrollo que ha tenido nuestro país en materia de participación de la mujer en la función pública? Bueno, yo creo que si retomamos por un segundo la pregunta anterior, nos vamos a encontrar de que la mujer costarricense ha sabido estar presente en los diferentes acontecimientos también, desde Francisca Carranzo, sí, ¿verdad? Y para adelante vamos a encontrar mujeres extraordinarias. Yo siento que hay algo muy importante acá, y es el momento en que se llega a consolidar el derecho de la mujer en esa participación política. Esa participación política abre espacios también, ya no solamente los que anteriormente se venían dando y que inclusive en ocasiones las llevó a hacer fuertes manifestaciones, sino que en este momento ya lo que hay es una participación política y que esto nos lleva a la representación política también por parte de la mujer, que ahí encontramos de verdad que una gran diferencia. ¿Qué hay ahí también que resaltar? La necesidad sí que hemos tenido de acciones positivas en torno a la mujer para que realmente haya una participación, pero me parece que hemos avanzado bastante. En eso quería hacerle otra pregunta al respecto. ¿Cree usted que faltan algunas cosas, quedan cosas pendientes para avanzar con respecto a esta materia? O sea, ¿todavía usted cree que falta más que hacer con respecto a la participación de la mujer en...? Sí, por supuesto, por supuesto. Es más, si usted lo considera, en este momento nosotros tomamos el último ejercicio democrático que hubo en este país en cuanto a elecciones se refiere, que fueron las municipales, ¿verdad? Y resulta que en esas municipales usted va a encontrar que hay una muy buena participación de mujeres, ¿verdad? Muy buena participación, porque además necesariamente las papeletas deben alternarse, ¿verdad? Entonces es hombre, mujer, por ejemplo. Pero entonces resulta que usted encuentra una buena participación, pero cuando usted revisa quienes encabezan esas papeletas, en un 80%, tal vez un poco menos, son los hombres. O sea que seguimos con la necesidad de que haya una participación mucho más activa para que se aumente, por lo tanto, entonces, la representación de la mujer en esos cargos. En la Asamblea Legislativa se ha avanzado también con regulaciones específicas y avances sí hay. Satisfechos, yo creo que no nos debemos sentir satisfechos aún. Todavía no. No, yo siento que no, yo siento que nos falta todavía y nos falta mucho porque además usted entra a temas específicos como el de empleo y lastimosamente usted sigue encontrando una desigualdad aún salarialmente. Y si usted lo ve ahora, esta pandemia, lastimosamente en ese desempleo tan grande que nos está golpeando tanto y esta economía que está tan golpeada, pero nuevamente, los mayormente desfavorecidos son rostros de mujer y rostros de jóvenes. Así es. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que tenemos muchos pendientes todavía. Muchos pendientes en la parte social, digamos, en la parte de empleo para la mujer, en muchas áreas, en varias áreas de nuestro país. Muchísimas áreas. Además, yo diría que prácticamente todas las áreas necesitan de continuar avanzando, porque si queremos un país más justo, tenemos que llevar derechos sin ningún tipo de restricción a ese 50% de la población que somos las mujeres. Sí. ¿Verdad? Es que ni siquiera estamos hablando de un sector determinado, no, es el 50% de la población que necesita mejores derechos, si lo vemos en una línea de reconocimiento y de desarrollo de sus derechos. Mejores políticas también a nivel gubernamental. Por supuesto, por supuesto. En la parte del emprendedurismo de la mujer también, ¿verdad? O sea, se siente como que no hay todavía el respaldo necesario para la mujer que no quiere trabajar directamente en una empresa privada, sino que más bien quiere emprender y salir adelante con su empresita, con su negocio. Claro, porque el problema que tenemos ahí es que las mujeres es un porcentaje mucho menor que la del hombre, que son sujetos de crédito, por ejemplo. ¿Por qué razón?
precisamente porque se mantiene un porcentaje muy alto de mujeres en la informalidad. Aunque la informalidad golpea a hombres y mujeres, aclaro, sin embargo, lo hace con mayor fuerza a las mujeres. Entonces, esa informalidad va causando un círculo nada virtuoso, porque entonces en el emprendedurismo, cuando usted necesita un crédito, cuando usted necesita los permisos correspondientes, que además son totalmente engorrosos los que hay que hacer, pero la mujer se encuentra con que ella está en una línea de informalidad que no le permite desde la entrada accesar a esas posibilidades que sin duda le darían una mejor opción de que aquel emprendedurismo pase a una microempresa, pueda crecer y no como lamentablemente sucede en muchas ocasiones en que los primeros años es tan difícil que lastimosamente en muchas ocasiones simplemente muere el emprendedurismo en los primeros años. En materia, siguiendo en el tema de la mujer, ya para cerrar esta parte, doña Linet, ¿tiene usted alguna iniciativa en caso de usted llegar a ser presidenta de la República con respecto al tema de la mujer? Tal vez mejorar trámites a nivel gubernamental que favorezcan, no que favorezcan, sino que más bien le den la equidad a la mujer en comparación con el hombre con respecto a trámites, oportunidades, por ejemplo. Bueno, para comenzar, y esto es de manera general, yo quiero pensar en un Estado cercano al ciudadano, totalmente cercano, haciendo lo que le corresponde y haciéndolo como corresponde, sin trabas, sin obstáculos. Eso es algo que tenemos necesariamente que eliminar, y especialmente cuando estamos en situaciones como estas, que son situaciones críticas. Hay situaciones de crisis que no permiten que el Estado continúe en una línea de desvinculación de muchas de sus instituciones y mucho de su quehacer con respecto a las necesidades y requerimientos de la población. Y como hablábamos hace un momento, precisamente en el caso de las mujeres, hay una línea de mayor desventaja. ¿Qué pretendemos hacer? Al lado de ese modelo de trabajo, que además queremos trabajar desde las regiones, yo he señalado a cada lugar que hoy tengo 82 grandes compromisos y el pueblo de Costa Rica me da su apoyo, y esos 82 grandes compromisos son los 82 cantones de este país, cada uno con sus necesidades y con su potencial particular. Igual sucede exactamente cuando hablamos también de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere en cuanto a eso? Yo siento que cuando hay algo que se hace bien, para comenzar, debemos continuarlo, ¿verdad? Y me parece que en temas de cuidado tenemos que fortalecer lo que hay para que la mujer continúe insertándose tanto a la vida laboral, ¿verdad?, como también que eso le posibilite continuar creciendo en el campo de la educación. Nosotros tenemos que pensar en eso, así es que eso es uno de los temas que vamos a fortalecer. También queremos pensar en la estimulación temprana de esos niños y de esas niñas dentro de sus centros. Queremos lograr integrar adecuadamente el aparato institucional en el campo de la educación para que la madre tenga una verdadera opción de dejar en buen cuidado a sus niños y que eso le posibilite a ella avanzar también, pero que además esto contribuya a tener niños con una mejor educación. Y queremos, por supuesto, en eso también señalar el bilingüismo como uno de los planteamientos que estamos haciendo. ¿Qué queremos también? Queremos escuelas que estén debidamente conectadas. Queremos que esa conectividad llegue a todas las escuelas, ya no para aspectos administrativos eventualmente, sino para que la educación realmente sea más completa para todos ellos. Y ahí, por supuesto, estamos pensando, por lo tanto, también en esas mujeres pequeñitas, en las niñas, porque desde niñas necesitamos que tengan opciones y opciones muy semejantes. ¿Por qué planteo eso también? Porque si nosotros damos mejores herramientas a la mujer, sin duda va a lograr mejores espacios.
Pero resulta que es que cuando nosotros hablamos de la mujer también tenemos que pensar, por ejemplo, en la zona sur. En la zona sur tenemos varias particularidades, no solamente porque hay poblaciones indígenas importantes, sino que también tenemos una muy alta cantidad de mujeres que se desempeñan dentro de la actividad agrícola. Esos son temas que tenemos también que considerar. Nosotros tenemos que romper con esquemas en los que en muchas ocasiones nos quedamos únicamente con la realidad de algunas provincias que se encuentran más en el Valle Central, y debemos recordar que cada una de las regiones hacia donde nosotros miramos tiene necesidades, como insisto, específicas, ¿verdad? Y entonces, por eso, una visión de trabajo distinta, articuladora de las instituciones. Cuando hay problemas de recursos es cuando más tenemos que lograr que los recursos lleguen donde corresponde, como corresponde, y que se hagan las cosas de la mejor forma posible. Así es que bueno, esa es una línea lógicamente muy rápida, claro, en sus tiempos, por supuesto. Ya que estamos hablando de posibles acciones de doña Linet en el gobierno de la República, ¿qué inspira a doña Linet Saborío, qué le inspira para optar por la silla presidencial? Mire, lo primero fue que en esta ocasión, porque no es la primera en que hay gente que se me ha acercado y me ha planteado la posibilidad de pensar en ello, por primera vez efectivamente me devuelvo realmente a pensarlo y no dije de una vez como que no, como normalmente lo hacía, y diría que eso tuvo que ver porque fue dirigentes totalmente de base los que se acercaron y las que se acercaron a hablar conmigo. Usted definitivamente en las otras ocasiones dijo que no, ni siquiera lo pensó. No, exactamente. Y en esta ocasión, pues, yo siempre he sido muy respetuosa de algo, y es que el dirigente de base, el que va a tocar la puerta, el que pide el apoyo, para mí esa es la parte fuerte e importante de los partidos políticos. Y bueno, cuando ellos me lo plantearon, comencé a pensarlo, y comencé a hacer un recorrido también en diferentes lugares, porque si hay algo importante es saber si usted va a tener también apoyo, claro, qué es lo que la gente siente. ¿Por qué al final dije que sí? Bueno, hay muchas razones, muchísimas, pero una básica, llegó un momento en que yo dije, bueno, o continúo criticando o me pongo a hacer. ¿Critica doña Linet Saborío las acciones de los últimos gobiernos de la República? Sí. Totalmente. A los gobiernos no se llega a experimentar, Usted puede llegar al gobierno a aprender, pero eso es algo totalmente distinto a experimentar nada más, porque usted lo está haciendo con los costarricenses. Con poblaciones muy sensibles. Y con otras que según sus decisiones usted las puede empujar de una situación de cierto bienestar, las puede empujar y orillar en una línea de necesidades. Y eso no se puede hacer. Eso me da pie, doña Linet, a la siguiente pregunta. ¿Cómo califica a nivel personal o como política también, a grandes rasgos, la situación actual de nuestro país? Han pasado varios años, desde no solamente esta administración anterior, de situaciones bastante complejas, pero estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Y entonces también eso complica un poco más las cosas. ¿Cómo considera usted que está la situación a nivel general y cómo ha manejado el actual gobierno el tema de la pandemia? Bueno, yo siento que acá no debemos perder de vista lo siguiente. La pandemia ha potenciado situaciones que ya habían. Es correcto. Entonces, vamos a ver, tenemos un desempleo que está llevando necesidad a nuestros hogares. Ya la estaba llevando la necesidad. Y ahí es donde quiero resaltar lo siguiente. Ya teníamos el desempleo histórico mayor. Ahora, por supuesto, la pandemia lo potencia, pero me parece que lo que es justo es revisar que esas situaciones venían ya acongojando a las familias costarricenses antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia.
Me parece, y ahí yo soy fuerte al juzgar, la forma en que se han manejado las finanzas públicas, la forma en que se ha manejado el déficit, la forma en que se ha manejado el gasto público. ¿Verdad? Disculpe que la interrumpa, doña Linet. Tengo entendido que el gobierno de don Abel Pacheco fue prácticamente el último gobierno que dejó, en donde usted fue primera vicepresidenta, dejó la economía, las finanzas del país, las dejó estables, al menos creo yo, a lo que yo entiendo, las dejó estables. ¿Cómo no? Nosotros dejamos superávit. Es correcto. Nosotros dejamos superávit con un asunto muy importante acá que señalar. Y es el siguiente: cuando usted maneja las finanzas del país con cuidado, cuando usted lo hace con equipos guiados precisamente a esos resultados, y cuando usted empata el quehacer de todas las diferentes instituciones para lograr obtener esos balances, hay algo importantísimo que señalar, y es: cuando nosotros salimos de gobierno, esa es la situación que se da. Luego viene una crisis internacional que golpeó y muy fuerte a muchos países. No fue la situación de Costa Rica. ¿Por qué no fue la situación de Costa Rica? Porque hubo un buen trabajo, un buen saneamiento de las finanzas públicas y una forma responsable de manejar los recursos. Entonces vino una crisis, y esa crisis no golpeó al país como se vieron muchos otros afectados, porque usted actúa con la responsabilidad. Los gobernantes no solamente pueden pensar en el día a día, no, esta es una especie de carrera de relevos, pero usted debe llegar al siguiente relevo de la mejor forma posible, porque es la forma en que se puede dar sostenibilidad al país. Entonces, esa crisis se logró paliar muy bien, porque se dejaron recursos, ¿verdad? Fuimos previsores, no solamente cumplimos con nuestra obligación, sino que siendo previsores pusimos en una buena situación al siguiente gobierno. ¿Qué sucede ahora? Ciertamente la pandemia ha sido una crisis sin precedentes, pero resulta que ya teníamos tantos problemas a nivel del país, y no solo económicos, un problema de manejo, de diálogo social prácticamente inexistente.